Hola, buenas a todos. Hoy tengo el gran honor de conversar con uno de los guitarristas flamencos más completos y versátiles de nuestro tiempo, Rafael Molares Fernández. Nacido en Granada, tierra de mucho arte, donde desde muy joven comenzó un camino que lo llevaría a tocar en los grandes escenarios más importantes del mundo. Su trayectoria abarca colaboraciones con leyendas del flamenco, incursiones en el jazz y la música clásica, y un compromiso absoluto con el instrumento que ha sido su voz, la guitarra flamenca. Maestro, bienvenido, es un placer tenerte aquí. Charlar contigo. ¿Cómo estás por ahí? ¿Cómo está el tiempo por ahí? Por aquí está un poquillo revuelto, ahora estaba lloviendo No me y está digas, ¿sí? un calor impresionante, pero bueno, ya se sabe, ¿no? El verano lo que tiene, las tormentas y todo eso. Ya ves. Pero Pues maestro, te quería preguntar. A ver, tu formación comienza muy pronto, ¿no? En la familia. sí, Tu padre, alumno nada más y nada menos que de Ramón Montoya. O sea, sí, comida aparte. Y que el fue máximo tu, de ese tiempo. y fue tu primer maestro. Pues sí, mi padre fue el Exactamente. que me enseñó, sí. ¿Y qué recuerdos tienes tú de esos inicios? Pues anteriormente a eso fue mi tío, Antonio, que era constructor de guitarra, entre otros oficios que tenía, el que me construyó la primera guitarra, bueno, por decir guitarra, porque aquello era una tabla que le cortó la silueta de Sí, ¿no? una, yo tenía 7 o 8 años y tal, y le puso una cuerda. Y ahí pues yo me buscaba la vida, empecé a hacer melodías como el zorongo, me acuerdo, y el vito, cosas que oía yo en la radio y tal, ¿no? Ajá. Y le pintaba los trastes con un lápiz para saber ya dónde estaba la distribución y todo eso. Y bueno, ya más adelante, sí, mi padre ya pues con una guitarra ya empezó a ponerme ya los acordes, alguna falseta y eso, y ya más adelante los temas, ¿no? Y bueno, lo compaginó con otro maestro que me buscó, el maestro Adrián Adrián. de Granada. Sí, sí, un maestro muy famoso en aquel tiempo en Granada, enseñó a muchos guitarristas. Y era un hombre que tenía un oído impresionante, ¿no? Me acuerdo que sacábamos todas las cosas, bueno, sacaba él las cosas de los discos y no solamente eso, era una cosa como interactiva, ¿no? Que se llama ahora interactivo. Sí. Él me mandaba faenas, me decía, oye, mira, para la semana que viene te tienes que sacar esta falsita y tal. Y claro, a la semana pues venía y tal, a ver qué tal está eso. Pues nada, hacía, no, mejor que la hagas con esta digitación, yo creo que es mejor. O me rectificaba alguna nota y eso, otras veces estaba bien, la sacaba yo bien, pero en fin. Y eso fue una enseñanza muy buena, ¿no? Porque normalmente la gente enseñaba pues para que tú repitieras, ¿no? Como un loro, Claro. las cosas, y esto pues fue una enseñanza muy buena, ¿no? Muy buena. Joder, pues eso que dices, la verdad, y Adrián era también de Granada. Sí, sí, era un músico de Granada, era multiinstrumentista, tocaba en la bandurria, tocaba el laúd y la guitarra es que la conocía muy bien. Joder. Hacía unos mecanismos impresionantes Como si de, fuera de, prácticamente de ahora, moderno casi, ¿no? sí, era modernísimo Mm. tocando, sí, sí. Joder. Aunque él no, bueno, sí, tocaba, compartía la profesión porque él vendía, era ciego de nacimiento, No me aunque digas. veía un poquito, sí.
Y él se dedicaba más bien a vender cupones, los iguales que decíamos en Granada, ¿no? Claro. Y después tocaba en rondallas, pues tocaba, su instrumento principal era la bandurria. Joder. Ya ves, pues eso. No, pues qué bien que todos esos inicios tuviera un maestro también así, ¿no? Sí, 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 Genial. yo tengo muy buen recuerdo de Adrián, un pedazo de músico, ¿no? Ya ves. Maestro, y a los 14 años ya estaba tocando en los cursos de verano del Campo de los Mártires, ¿verdad? Si no mal recuerdo, junto a la Alhambra. Pues ¿Y, sí, y qué significó como guitarrista estar en ese entorno? pues fue un paso enorme porque yo entonces me acuerdo que estaba en una compañía de niños, en la Academia de Pepita Verdonés, Ajá. acompañando pues a bailarines y cantaores también había, pero todos éramos niños. Y lo que hacíamos era giras por allí, por los pueblos de Granada y tal, y de repente pues se me presentó la cosa esta, ¿no? Que eran unos cursos que se hacían en los Mártires, los veranos, se tocaba a diario, y el Una guitarrista, paliza, ¿no, maestro? Una sí, paliza. bueno, todos los días tenía que subir, pero con 14 años que te echen lo que sea, que la verdad que... Sí, la verdad que sí, ¿no? Pero no veas la paliza. Sí, sí, sí. Y resulta que el guitarrista oficial de allí era Manuel Cano, Uf, nada más y nada menos. nada más y nada menos, efectivamente. Manuel Cano, por lo visto, tuvo otro proyecto que le interesaría más o lo que fuera y dejó aquello y me llamaron a mí con Uf, 14 años, ¿no? no, pues Y recuerdo que hacíamos la primera parte, era el trío Albéniz, el lo trío hacía, Albéniz, yo conozco a su hijo, a uno del trío Albéniz que se llama José Recuerda. claro, A sí, 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 Recuerda, recuerdo el exactamente. trío Albéniz es un pedazo de músicos los tres, ¿eh? Claro, totalmente. Hacían guitarra, la voz y bandurria. Exacto. El de la Y de- bandurria se recuerda. sí, exactamente. Y después la segunda parte la hacía yo, ¿no? Con temas flamencos y de García Lorca también, temas populares de García Lorca, el Vito, el Café de Chinitas, cosas así que gustaban mucho, ¿no? Qué chulo. Y como era tan jovencillo, pues a la Claro, gente le encantaba, ¿no? sí, sí. Y también con 16 años, nada más que compartes escenario, nada más que con Enrique Morente, Paco de Lucía, Serranito y en un homenaje a Sabica. Ese momento tan especial y siendo maestro tan joven, eso tiene que ser un Pues sentimiento increíble, ¿no? sí, la verdad que eso ocurrió porque mi padre, en el tiempo que estudiaba con Montoya, pues conoció a Sabica, Ajá, que era, estaba allí se reunían en Villarrosa, en el colmado Villarrosa, que por cierto existe todavía, aquí en Madrid, en la Plaza Santana. qué bien. Y, y entonces los discos de Sabica no se editaban aquí en España. Él los conseguía, ¿no? Y los mandaba a pedir a Estados Unidos. Sí, ¿verdad? Recuerdo que venían muchos amigos de él a la casa a oírlo y tal, y en una gramola que teníamos allí, pues ponían los discos y la gente se quedaba alucinada, claro, de escuchar. No se estaba acostumbrada a escuchar las zardas de Monte tocado por un Uf, flamenco. claro. Y con esa velocidad, esa limpieza de esa bica, vamos, eso era alucinante. Total, que como mi padre se enteró de que le iban a dar el homenaje en Málaga, que eso fue en el año 67, yo tenía 16 años, pues le dijo que él tenía un hijo que era súper fan de él, ¿no? Que se sacaba todos los discos y todos los temas de Sabica y que si le parecía bien que él tocara también en el espectáculo, ¿eh? Y a Sabica le pareció bien. Uf, Y nada, pues fui para allá y resulta que encima Sabica tuvo la diferencia de sentarse a mi lado durante todo el tiempo que yo estuve tocando. pero qué Que fueron, miedo, ¿no? sí, sí, bueno, en ese tiempo yo te digo que pues, seguramente por la juventud, ¿no? Claro. Eres mucho más atrevido, ¿no? Entonces yo lo vi casi como una cosa normal, ¿no? El caso es que al terminar el tema, pues claro, la gente aplaudió y tal, y él se levantó, me dio un abrazo, bueno, y aquello Uf, sí, sí, es muy no, no, emocionante. no, pues es que estamos hablando de los máximos exponentes de la guitarra. O sea, ese día estaba Exactamente, ahí la máxima exponencia de la guitarra flamenca. O sea, sí, 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 era lo máximo que había en aquel tiempo. Y increíble. bueno,
el que era ya una realidad, bueno, que todo el mundo ha admirado muchísimo, todos los guitarristas, era Paco de Lucía, por supuesto, Claro. que estaba en el mismo espectáculo, claro, compartiendo escenario. Uf, Y estaba Serranito, que era otro fenómeno, como todo el mundo sabe. Manuel Cano también tocó allí. uf. Enrique Morente y Mariquilla también. Creo Y que fue Mariquilla, la sí, bailadora de Granada. Pero la hora de Granada, en sí, ese sí. momento, claro, es como dicen, ¿no? Que por la juventud no sabes la dimensión donde estás en ese momento, Exactamente. ¿verdad? Y ahora, Claro, y claro. ahora que lo cuentas, pues dices, no, es que estaba con Sí, lo más sí, sí, grande, claro, si me hubiera pasado ahora, imagínate, vamos a que ni toco siquiera, desde ¿no? el mío. Esa es Claro. la osadía de la juventud, ¿no? Que, Sí, sí, sí. bueno, no pienses, ¿no? Y entonces muy pronto también inicia en Europa. Estoy viendo con Curro Vélez, Naranjito de Triana, no veas también, Naranjito de Triana y Manuela Carrasco. O sea, Sí, 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 sí. ¿cómo recuerda esa primera salida internacional? Y siendo tan Pues, joven. sí, pues mira, eso fue porque yo toqué en el Hotel Luz de Granada Sí. y entonces allí me vio Pulpón, el famoso, Ah, Pulpón, que era el manager de la Rocío Jurado y todo. sí, del representante muy famoso y el que Pulpón llevaba a todos los artistas allí en Andalucía y tal, era de ¿no? Sevilla, ¿verdad? De Pulpón. Sevilla, sí, sí. Y entonces él me pidió el teléfono y yo, bueno, pues no sé, pero al tiempo me llamó diciendo que si me interesaba hacer una gira con Curro Vélez, que duraba mucho, eran 6 meses la gira, imagínate el tiempo, ¿no? Ahora yo encantado, yo tenía 18 años y lo que quería era un guitarrista que aparte de acompañarlos a ellos, pues hiciera un solo también de guitarra. Como él me vio tocar solo, Claro. pues dijo, este podía encajar y tal. Total que tiré para Sevilla y claro, allí estaba Naranjito de Triana, Manuela Carrasco, que era muy joven, pero bueno, ya bailaba que quitaba el sentido. Ya era un bicho como, ¿no? Un bicho, un bicho. Estaba también el padre de Potito, Anda. el Changuito, se llamaba el Changuito, el hermano también, el hermano que era Isidro el Mono, Oh, un bailador de Sevilla, buenísimo también. Y bueno, pues de estar ¿qué te digo yo?, en los párvulos del flamenco, ¿no? Acompañando a niños y eso me metí en la élite de... claro, en la élite, pero encima te fuiste a Alemania, Holanda y Bélgica. O sea, Sí, sí. ¿y no te daba miedo? No, 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 a mí me encantaba viajar y eso. Además teníamos nuestro cuartel general, digamos, del hotel en Scheveningen, que era en Holanda, un pueblo, una ciudad de Holanda pequeña. Y de allí partíamos para todas las ciudades, ¿no? Íbamos a Utrecht, a Rotterdam, a Ámsterdam, estuvimos, ¿no? Y pasamos a Alemania, a Bélgica, en fin. Sí, sí, todo el día con esta gente. Me acuerdo que iba todas las noches, pues hice mucha misa con Naranjito, me Con llevaba muy bien. Naranjito. Menudo Como monstruo también. él tocaba un poco la guitarra y eso, pues nada, me reunía en la habitación con él y me daba muchos consejos. Me contaba anécdotas de Paco también, porque él grabó un disco con Paco de Sí, Lucía. sí. Y, en fin, fue una experiencia maravillosa, ¿no? No, es que menudo inicio nada más. O sea, yo creo que cualquier guitarrista de hoy día firmaría esos inicios que tuvo maestro, porque es que yo creo que esos inicios no lo ha tenido nadie. La guitarra. Sí, hombre, la verdad que todo me sucedió así como encadenado, ¿no? Pero tengo que reconocer que fue una suerte también, claro. Sí, pero hay que estar en el momento y no por suerte, o sea, entre comillas, suerte, maestro, porque yo creo que también es la situación, el momento y por supuesto tenías que ser un magnífico guitarrista, porque si no, no puedes ir a ningún sitio de eso, por supuesto, si no, no. O sea, yo pienso así, ¿no? Y después de eso encima, realiza una gira en solitario por Suiza, o sea, acompañando al Sí, baile, de acompañar al baile y al cante, se va de solista. Y eso, no sé qué sensación. Jero, no te lo creerás, pero yo casi estaba más seguro tocando solo, porque lo de los mártires me sirvió mucho, ¿no? De cara al público, ¿no? De Claro, tocar tanto tiempo, todos los días, y tocando solo, pues casi estaba yo más seguro tocando solo que acompañando. claro. Y nada, fue por un representante de Granada, Cecilio,
que mi padre le mandó unos dossiers que tenía ya, como ya tenía un bagaje, un pequeño bagaje y eso, pues en fin, me mandó. Y este hombre mandaba muchos artistas de España, los mandaba allí, a Suiza. Él alquilaba teatros y eso. Sí. Total, que fui y estuvimos tocando pues por Lucerna, Zurich también. Me quedé allí 3 meses. Allí en Suiza di algunas clases, me salieron algunos alumnos y eso, ¿Y y la qué, verdad muy contento. y qué edad tenías ahí más o menos en Suiza? En Pues Suiza? en Suiza ya era más mayor, ya tendría unos Sí, 22 o bueno, así. pero demasiado mayor. O sea, con 22 años, o sea, no, no, no había miedo entonces, porque por estar saliendo, te gustaba mucho, ¿no, maestro? Salir mucho y todo, porque si no, eso no lo hace cualquiera. Sí, sí, ya te digo que a mí me gustaba mucho viajar y todo lo que era y relacionado con la profesión también, que era tocar, claro. Claro. Me gustaba mucho, claro. A mí también, la verdad, si no, no estaría aquí en México. A mí también. Pues, cuando yo nací, en el 75 yo nací, gana el premio del cuarto certamen nacional de guitarra flamenca de Jerez. O sea, ese premio hizo cambios en su vida. Hombre, háblame de tú, por favor, Rogelio. Vale, 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 gracias, Rafa. Macho. Vale, vale. Pues mira, eso fue porque en ese año murió mi padre, en el 75. Sí, Y entonces unos amigos de allí de Granada, Benedicto y la mujer, pues se enteraron de las bases del concurso y me lo dijeron, ¿no? Que a ver si me presentaba y tal y que igual. Y recuerdo que me lo dijeron en verano y el concurso era en octubre o en noviembre, por ahí. Y bueno, pues eso sí, había que tocar temas propios, no se podían tocar temas de otra gente y eso, ¿no? uf, entonces más Y como complicado. claro, mucho más complicado, exactamente. Pero como tenía tiempo, tenía todo el verano por delante y eso, pues nada, me puse a estudiar y me presenté allí, en Jerez, y nada, recuerdo que hubo una criba, porque nos presentamos como 50 o 60 guitarristas Uf, allí mucho. del tirón. Y fueron eliminando a gente al principio, ¿no? Y para la final nos quedamos 8. Y de eso, Y de esos 8, pues tuve yo la fortuna de que me dieran el primer premio. O uf, sea no que fue ve. una cosa maravillosa, porque vamos, eso, imagínate, Jero, en la tierra del flamenco, Puf, una de las cosas del Jerez, flamenco, claro. pues, que te den un premio de esa categoría, pues Claro, aunque nuestra tierra, Granada, bueno, es una sí. tierra, ya Es sabes. una de las cunas del flamenco, No, ¿no? eso Porque sí, Granada también es muy importante, Sevilla también, Cádiz, por supuesto. claro. Pero ya te digo que aquello Que fue fuera de muy tu tierra, exactamente, fuera de tu tierra, por así claro. decirlo, Ya que te den un premio frente a 60 guitarristas, o sea. claro, y de eso pues surgió el programa que hacía Fernando Quiñones en la televisión, en la 2. Sí, Ya sabes que bueno, tú eres mucho más joven, pero en ese tiempo existía la televisión 1 y la 2, no había no más. había más. Y en la 2 pues se hacía el programa este de flamenco que lo presentaba Quillones. Y yo los tengo colgados todavía los vídeos, se grabaron, no sé si fueron 6 o 7 temas en el programa este, ¿no? Un programa entero me hizo a mí, Quiñones. Y todavía están colgados los vídeos en el canal que tengo yo en YouTube, un canal pequeño y eso. Sí, del inicio que he puesto yo en la entrevista, el inicio que he puesto yo en la entrevista, los trocitos de los vídeos, ahí lo van a poder ver. Lo voy a poner luego abajo en la descripción de la entrevista. Voy a poner Ah, para que la gente pueda ver los vídeos. sí, sí, pues ahí están los vídeos esos en blanco y negro todavía Sí, de la claro. época. Claro, estamos hablando claro, yo había nacido ahí prácticamente también. En ese mismo año, sí, sí, sí. Exactamente. Y a partir de ahí te trasladas a Madrid y conoces Sí, nada más que a Felipe Campuzano, un bicho del piano. O sea, imagínate, porque mira, yo me vine de Granada con un grupo, eso fue en el año 76, sí, con un grupo que se llamaba Albaicín, que eran un dúo en realidad, eran 2 muchachos que tocaban un poco y cantaban, hacían más bien rumba y sevillana y tal. Y nos vinimos a Madrid
recuerdo que contactaron con José Luis de Carlos, que era el productor de La Greca y de Manzanita, Ah, no menos. y grabamos un disco y todo, que estaba por ahí. Y en esa época, pues estando en casa, pues yo vivía en casa de uno de ellos, de José en el Gazpacho, y resulta que por un amigo de Granada vino Pablo Becerra, el flautista de Felipe. Sí, Estuvo allí y bueno, pues estuvimos tocando un poco y eso, y Felipe, pues por lo visto andaba buscando un guitarrista. Él había ensayado un poco con Félix Dutrera, pero Félix Dutrera ya estaba más mayor y además estaba en un tablao y dice que la mayoría de los días ni iba a ensayar ni nada, en fin, que no. Y llamó desde allí, me acuerdo, Pablo llamó por teléfono a Felipe y le dijo que a ver si quedábamos un día, que había conocido un guitarrista que le podía servir y tal. eras Y tú. sí, y pues fuimos a su casa y ya pues cogió el piano allí, yo me llevé la guitarra y estuvimos ensayando algunas cosas. Ellos ya tenían prácticamente el disco grabado en Terminado. sonora. Sí, sí, no tenían, no sé si faltaba un tema o dos. Y ensayamos muy poco y ya pues me llevaron al estudio a grabar y era el primer disco que se hizo de Andalucía Espiritual, que era el disco de Cádiz, para mí la obra maestra de De Felipe. Campuzano. Sí, sí, ese disco, vamos, es de inspiración total. Además, yo Todos lo he escuchado y es la re eso. sí, sí, sí. Que por cierto a Felipe le decían que era muy comercial la música que hacía, pero es que Felipe era un pedazo de músico. Felipe cogía al Béniz y te lo hacía de pe a pa. Y a Falla también. Sí, pero es lo que hablamos, ¿no? Hay gente que dice que sí, será muy comercial, pero a mí me Pero gusta con mucho calidad. Felipe. Con calidad, claro. Con calidad. Sí, sí, muy flamenco, porque es de formación clásica, Claro. pero después tenía un sentido flamenco muy, No, muy Felipe desarrollado. Campuzano. Y ahora, y ahora aquí estoy viendo que llega encima de todo lo que llevamos de trayectoria, que hay que comer migas aparte y pionono, ¿no? Como comemos en Granada. Ya no, como dice el maestro Rafael Cortés, ¿no? Exactamente, como hace el maestro Rafael Cortés, hay que comer muchos piononos para tocar así, ¿no? Como vosotros. Entra en el Ballet Nacional y trabajas nada más que con Manuela Vargas, Merche Esmeralda, con Canales, Joaquín Cortés, Javier Barón, etcétera. Y Sí, nada más que participa en la obra media con Vicente Amigo, Manolo Sanlúcar y Isidro Muñoz. Una obra de repertorio mítico del flamenco contemporáneo. Entonces, o sea, es que ya no podría haber más, ¿no? Manolo Sanlúcar esa época fue increíble, ¿no? sí, 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 hombre, gran maestro Manuel Sanlúcar. Yo lo había conocido en Granada, en la Peña La Platería, y él me llamó, sabía que estaba yo en Madrid, ¿no? Porque muchas veces coincidíamos con Campuzano y eso, y era amigo también de Felipe. Y entonces me contó, me llamó por teléfono y me contó que el ballet le había contratado para hacer una obra con orquesta, de, Sí, de, eh, para 5 guitarras y orquesta, que al final se quedó en 4 guitarras. Y entonces iba él, iba el hermano Isidro Isidro, iba Vicente Amigo, que entonces tenía 17 años, era un niño, pero ¿no? era También, niño, pero bueno, Vicente ya se veía lo que iba a hacer, ¿no? Era un fenómeno, ¿no? claro. Era un tío con una personalidad ya tocando y, bueno, un fenómeno. Pero, Lo que, pero lo tú, que ha pero tú para estar ahí también, o sea, no estaba cualquiera. Hombre, cuando me cogió Manolo sería porque no era muy malo del todo, ¿no? Claro, qué malo. No, Y bueno, pues él me habló, por cierto, de que necesitaban también un guitarrista en el ballet, ¿no? En la sección de flamenco, que ahí estaba Luis de la Bichuela, con 2 cantadores, estaba Manuel Palacín y Juan José de Alcalá, y faltaba un guitarrista. Entonces le dije que sí, claro, de cabeza, por supuesto, porque en el ballet ya sabes que aparte de una cosa de prestigio que era, ¿no? claro, Es que tenía un sueldo seguro, una nómina que todos exacto. los meses, y después cuando viajas por ahí, que hacíamos muchas giras y tal, pues te daban unas dietas muy buenas, o sea que ahí estaba encantado, No, ahí ¿no? estaba en la gloria, claro. O sea, Sí, sí, en el flamenco.
Y que yo me acuerdo de eso, ¿no? Con mi padre y todo eso. Me decía, tú niño, tú quieres la guitarra, mira, aquí tienes tu cama y tu comida, pero tus caprichos te los pagas con la guitarra, ¿no? Que eso también Sí, me sí, obligó también a forzarme un poco más. Pero claro. que en ese momento, en el mundo del flamenco, que ya sabemos que el tema de los artistas, pues no hay una cosa segura nunca. Y eso sí era Exactamente. seguro, Exactamente. Ya sabes tú que muchas veces trabajamos 3 meses y después te tiras para un mes o dos sin sin hacer hacer nada. nada, claro. Y eso era un Claro, problema es un trabajo económico. muy seguro, todo lo del flamenco, bueno, en la música en general, es muy Sí, seguro, ¿no? sí, tener Y esa base, claro, tener esa base y después, pues claro, trabajar con los artistas estos tan grandes, el Canales, ¿no? Manuela Vargas, Joaquín Javier Mayor, Cortés, Joaquín Cortés. uf, no, no veas. Pues teníamos las dos vertientes, hacíamos una parte con Luis de la Bichuela, la parte de flamenco del ballet, y después con Manolo Sanlúcar, pues Uf, hacíamos lo de media con la orquesta. También que debutamos aquí en el Teatro de la Zarzuela, uf, en Madrid. no me digas. Sí, sí, y después, bueno, pues giramos, pues estuvimos en Rusia un mes haciendo la obra y con el ballet también, y después por Europa, en fin, en un montón de sitios, ¿no? O sea, una experiencia. Yo con lo Una que estoy experiencia. escuchando, la verdad no, no es por nada, Rafa, pero es que una trayectoria así, o sea, yo creo que cualquier guitarrista que se dedique a esto la firmaba, porque más, o sea, no creo que cuántos habrá contados con la mano si se pueden contar, o sea, que tengan, no es suerte solo, porque yo creo que no es solo suerte, tienes que ser un pedazo de músico para estar ahí. Eso, lo que pasa es que eres muy modesto y no lo quieres reconocer, pero esos niveles de estar con esa gente, Rafa, eras un pedazo de monstruo y sigues siéndolo, o sea, tocando. No, hombre, era un buen guitarrista, no, o sea, tampoco voy a andarme yo con las ramas. Cuando me dieron el primer premio allí sería Claro, por tocaba bien, ¿no? Pero por eso digo, o sea, no, es que quiero, porque lo digo porque la gente, pues habrá gente que no te conoce y es que es digno de escucharte porque has estado y sigues estando en la élite del flamenco y la gente que te conoce del flamenco saben quién eres realmente, ¿no? Y luego hay muchos guitarristas, hay algunos por ahí también, como tú, como hemos hablado algunas veces, que no se dan tanto a conocer y que son también gente muy importante del flamenco y no se le dan esa visión general al mundo, ¿no? Internacional. Pero los que te conocemos, Rafa, sabemos que eres uno de los grandes guitarristas de Granada. O sea, muchas gracias, Jero. Pero yo lo que considero es que he tenido mucha suerte en la vida, que no, que he estado con gente muy buena que me ha llamado y tal, y eso es lo que tengo que reconocer, que sobre todo he estado a gusto, aparte de con grandes artistas, sí, es que me he sentido muy querido, porque yo tenía mis rarezas también, como tiene todo el mundo. Yo claro, en los sitios que no he estado a gusto me he ido. No, claro. no, y muchas veces sin tener nada a mano, ¿no? Ujú. Me ha pasado muy pocas veces, la verdad, un par de veces, ¿no? De encontrar un sitio que no estaba yo a Y te gusto saliste. y me salía, pero hombre, ¿a dónde vas a ir, joder? Si es un buen trabajo, ¿qué tal? Que no estoy yo a gusto aquí, que me voy. Pero vamos, en la mayoría de las veces muy bien, ¿no? Porque tanto con Felipe como con Manolo y todo eso, eso era gloria Con Manolo bendita. Sanlúcar, Felipe y todo, ya ves. El Naranjito, bueno, toda la gente que he estado me he llevado muy bien con ellos y gracias a Dios he tenido la suerte esa de aprender mucho con ellos también. Claro. Uf, es que estamos hablando Si no aprendías, vamos, es que era ya el colmo, ¿no? Sí, pero me refiero a eso, que no es solo la suerte, Rafa, es que tenías que ser un bicho tocando porque es que si no, no puedes estar ahí tampoco. O sea, Manolo no era tonto. Manolo, si no tocabas, no te Manolo, tenía ahí. claro, claro. Manolo estuvo precisamente de jurado en el premio de Jerez. No, imagínate. Era uno del jurado, con Juanita Reina también que estuvo y algunos, Isidro también estuvo de jurado, sí. No, por eso digo. Y luego después ya, siguiendo con la trayectoria tan guapa que tienes, la verdad, maestro. Mira, grabaciones con Lola Flores, Sara Montiel, Paloma San Basilio y nuestro Carlos Cano, ¿no? De Granada.
sí. Ese trabajo de músico de sesión, eh, ¿qué qué te aportaba extra? Pues yo creo que era otro oficio, Jero, lo que tenías que aprender ahí, Claro. porque yo me tuve que poner las pilas con eso y empezar a aprender los cifrados que yo no los entendía, el cifrado americano. Porque Lo pasé yo también fatal al principio con los cifras. exactamente. Y es que, claro, tú sabes que los estudios profesionales de entonces Sí, costaban un dineral y lo que querían era gente que rindiera al máximo, vamos, que no empezara pinchame aquí o repite esto y tal. claro. Porque ahí la mayoría de las cosas que se grababan ahí era, en esa época eran sevillanas y rumbas. Y entonces la batería y el bajo siempre hacían las bases y tal, y ahora te daban a ti el cifrado, el papel, Sí, y tenías que hacer una guitarra rítmica en una pista y grabar otra guitarra en otra pista, pero ya con otras armonías, ¿no? Con la sí. cejilla puesta, en fin. Y después quizás hacer algún solo también podía hacer y la mayoría de las veces no sabía para qué artista era. Claro. A ti te daban esto para tocar allí y tal, y después a lo mejor te enterabas, no, esto era para Lola Flores o No, era para imagínate. Y fulanita y tal. Pero era otro oficio que había que aprender. Así claro, como Sabicas decía que había tres oficios en la guitarra, que era el cante, el baile y tocar solo, este era otro aparte esta era también que otra tenía que parte. aprender. Y luego lo que hablamos algunas veces también, que no solo tocar bien en directo, como dices, si tocas bien en directo, si tocas bien en músico de sesión, en este caso, ¿no? De grabación, y si luego aparte das clases como tú las dabas, o sea, es que es lo más completo que puede haber, ¿no? Músico de grabación, músico en directo y maestro, o sea, y la verdad que todo eso lo reúne, o sea, porque tú eres mi maestro desde hace cuántos años ya, también. Sí, sí, nos conocemos de hace ya muchos años, Muchos de verdad. años y seguimos ahí en la batalla y te sigo dando el coñazo con las clases. Y también formas parte del grupo, que es un grupo de fusión que se llama Amalgama, ¿no? Ah, sí, sí, Que es con te trajo del jazz, de la música clásica y es una búsqueda un poco fuera del flamenco ese grupo, ¿no? sí, ese era un grupo de fusión. Me acuerdo que me avisó el Antonio Ramos, el Maca, El un Maca, el bajista, bajista de Granada, un bajista, un músico pedazo extraordinario. bajista, sí que ha ido con Vicente también y todo. Claro, sí, sí. Y resulta que me dijo que había un grupo, eso, que estaban buscando guitarrista, porque resulta ahí estaba Jesús Losada, un Sí, pedazo de guitarrista de aquí de Madrid, sí, claro. pero el otro guitarrista era el director artístico y el compositor del grupo, el Sí, Xavi Jiménez, un catalán que era un músico extraordinario, pero sin embargo como guitarrista no se llevaba muy bien con el Jesús. ajá. Los mismos del grupo pues lo presionaban un poco, no hombre, tú lo que te tienes que dedicar es a componer, a dirigir el grupo, pero de guitarra que queremos a otro, decían. Así que el Maca pensó en mí y nada, grabamos un disco que, por cierto, yo es de los trabajos más que estoy más contento, ¿no? Porque era una fusión tan bonita. El mismo Carlos Benavent dijo que era el disco de fusión que más le gustaba, Uf, el Carlos el más Benavente. conseguido, ¿no? Porque, Jero, imagínate, había gente hindú cantando, una chica hindú, Qué y guay. de repente le contestaba Eva Durán, Eva la Durán, cantadora, claro. y Charo Manzano cantando flamenco, y eso casaba perfectamente. No notaban ningún contraste ahí raro ni nada, ¿no? Y al mismo tiempo con percusión latina. Había No me tres digas. percusiones en el mismo disco. Eso para mí es una obra de arte lo que se hizo ahí. No porque yo estuviera tampoco, pero es que el trabajo que se hizo ahí, el Xavi, que en paz descanse, porque murió ya el pobre, por desgracia. Y bueno, había más gente, pues estaba también Xavi Turul, otro catalán, que estuvo mucho tiempo en la India Tocando. aprendiendo la tabla hindú, y Pau también con las congas, y bueno, Juan Parrilla, el hermano de Manuel Parrilla, el Sí, flautista, del un flautista. pedazo de músico también. Otro O sea, musicazo. sí, 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 ya te digo. Lo que pasa es que después el disco no, o sea, después de grabar el disco, el grupo no funcionó,
porque había muchas discusiones entre ellos, se peleaban mucho y aparte de que había muchísima gente para mover todo eso, ¿no? Por ahí hicimos claro. 3 o 4 bolos por ahí y nada, no, ¿Y no. ese disco se puede encontrar en Spotify o algún sitio o no? En Spotify, pues yo creo que está, sí, sí, Vale, no, lo digo por si la gente quiere escucharlo, que sería claro. una buena, un buen disco para escuchar, ¿no? Porque yo también quiero escuchar ese disco, a ver si lo encuentro y pongo también el enlace luego abajo. Ajá, Y, muy, y has compartido grabaciones y escenarios con otros bichos como Riqueni, Bandera, José María Bandera, Juan Manuel Cañizares, nada más, que tú también te joder, hablas con ellos, ¿no? O sea, soy sí, amigos, sí, claro. claro. Y no sé, o sea, Pues, cuando compartía, o sea, con todos estos niveles de guitarristas, es lo que digo, o sea, esa amistad con ellos, pues también influye mucho luego a la hora de tocar uno, ¿no? pero tú sabes, mira, esto fue una coincidencia también porque resulta que uno de los técnicos del Ballet Nacional Sí, eh, trabajaba al mismo tiempo con Raúl Alcover, el cantautor de claro, de Granadín. Granada. Sí, sí, que por cierto éramos del mismo barrio, del Realejo. Ah, los dos, Raúl y tú sois del mismo barrio. Sí, pero fíjate la cosa que nos conocimos en Madrid, porque yo lo conocía de vista al hermano, que era un poco, porque Raúl es un poquito menor que yo. Sí, Entonces al hermano que era de mi edad, pues sí, lo conocía de vista de allí del barrio, pero creo que se mudaron ellos pronto a otro barrio y ya le perdí la pista, ¿no? Pero claro, nos reunimos allí aquí en Madrid y resulta que contactamos muy bien porque Raúl es una persona muy dinámica, muy activa, ¿no? sí, Siempre con proyectos y tal, mira lo que he compuesto, mira qué tal. Y al principio íbamos los dos solos, ¿no? Él tocaba un poquito la guitarra y yo pues le hacía arreglos en sus temas, íbamos los dos tocando por aquí en Madrid, en garitos y tal. Pero llegó un momento que Raúl quiso ampliar el grupo y entonces al principio metió a Irapua, un trompetista brasileño, sí. que grabó con Vicente Amigo, por cierto. No sé, creo que fue el segundo disco. En el segundo disco graba un tema o dos. Metió a Tarif Banzin también, que eso, era un laudista que tocaba darbuka, tocaba las flautas hindúes estas y tal, y encima pintaba, vamos, un tío, Un un fenómeno. artista, un fenómeno. Y entonces Raúl me dijo de meter a otro guitarrista. Pues yo pensé en José María Bandera, Fu, que en el último tiempo del ballet coincidimos los dos allí, porque Luis Habichuela había muerto ya. sí, Y entonces lo llamé, a él le gustó también el proyecto y nada, empezamos a trabajar con Raúl haciendo arreglos de la guitarra y con los demás músicos. Y lo que pasa que José María estuvo poco tiempo porque lo llamó su tío, Paco de Lucía, lo llamó para las giras de él. claro. Y entonces en Raúl llamó a Rafael Riqueni, otro bicho, imagínate. Tanto de Rafael. músico, de compositor, imagínate. Pues lo mismo, con ese estuvimos en Bélgica, me acuerdo, tocando en un festival que se llamaba Músicas del Mundo, que era todo de música étnica, Sí. música de folk y tal, ¿no? Con artistas diversos, ¿no? De distintos países y todo. Y después, el último que entró fue Cañizares, que Cañizares era una locura, ¿no? Otro que no sabe. Es virtuoso, Sí, ¿verdad? bueno, no lo Cañizares. conoce, no es Cañizares, aparte de virtuoso es lo músico que es y las ideas que tiene ese hombre. Me acuerdo que hacíamos, Raúl hacía una alegría, compuso él una alegría Sí. a su estilo y tal, ¿no? Y entonces le hacíamos, el Cañi y yo le hacíamos una introducción, pero en el intermedio hacíamos una falseta que era de Cañi y la hacía en canon, una cosa que no se ha hecho en el flamenco, porque el canon se usaba mucho en el barroco, en la música Claro. barroca, y consistía en empezar la melodía, él la empezaba y yo se la pisaba, a las 4 notas yo entraba con la misma melodía y al final pues casaban Los perfectamente las dos. dos guitarras.
Las dos Sí, sí. guitarras, joder. Y sí, eso gustaba muchísimo en el público. Me acuerdo la melodía, la falseta, tira, tita, quita, cata, cata, cata. Y yo entraba, tira, tita, y taca, 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 taca. Y luego Y casabais los dos. casaba los dos al final y eso Perfecto. Joder. era bueno, las locuras del Cañizares, ¿no? Que, Sí, pero entre los dos no veas. Joder, que sí, o sea, compartir con toda esa gente que soy ahora de la élite del flamenco, ¿no? José María Bandera, Cañizares, Riqueni, tú, Rafael Cortés, o sea. Y encima luego realizando gira Japón, Egipto, Rusia, Noruega, Venezuela, Francia, Brasil, bueno, en México también ha estado, lo sé yo. sí, sí. Y el recibimiento en el flamenco en esos países, ¿cómo se veía? La gente, ¿cómo la veías? Y pues mira, yo creo que casi gusta más el flamenco ahí que en España, Sí, porque el ¿verdad? sitio que el flamenco es tan espectacular, ¿no? Tanto sentimiento y todo eso que esa la gente lo capta, ¿no? En esa época, recuerdo que entré con el bailador, con Joaquín Ruiz, Joaquín Ruiz. Uf. y estuvimos en muchos sitios también, en Japón, y yo no conocía Japón, estuvimos 5 veces en Japón y por Europa girando, en América también estuvimos. Y con Joaquín también fue una experiencia muy buena, ¿no? Estaba el Falo, El, Rafael Jiménez, el el Falo, Falo. que lo conocí yo en Madrid, que es una enciclopedia del cante, ¿eh? Esa es una enciclopedia con patas, el tío. Yo creo que es el tío que más ¿Qué más sabe de sabe de flamenco flamenco, verdad? y de cante. Del mundo del cante, ¿verdad? Sí, es increíble, ¿no? Lo que sabe ese hombre. Sí, 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 muy, muy buen cantador, muy buen artista que es. sí. Y después, bueno, pues coincidí también con dos guitarristas extraordinarios. Uno de ellos era Amir John Haddad, un multiinstrumentista, toca el laúd árabe, El Amir, toca ¿no? el Amir, eso es. El Amir, que no lo conozco, no tengo la suerte todavía de conocerlo, pero ya me ha hablado mucho de él Sí, sí, pues ya sabes que es alemán, él nació en Alemania, de madre colombiana y el padre es sirio. O sea, una mezcla que tiene, pero vamos, eso de que dicen de que hay que ser de Utrera o no, de los palacios para tocar flamenco, eso es mentira, ¿eh? Que no se lo crea nadie, porque ese tío se fue a Jerez y cogió toda la esencia de allí, se empapó y se empapó de eso y es un pedazo de músico. Y el otro, Josete Ordóñez, que sí, es menos conocido, pero es otro pedazo de bicho, un tío con un gusto. Yo no he visto un guitarrista que tenga más gusto tocando y haciendo, creando cosas y tal, ¿no? Sí, sí, gente muy buena. gente buenísima, claro. Sí. Y estoy viendo, Rafa, que en 2008 grabas y compones para Nesma Music, ¿no? Y participa en el espectáculo Sueños de Al-Ándalus, Sí, estrenando impresionantes como estuviste en la Ópera del Cairo y la Ciudadela de Saladino. se lo vino, ¿Y sí, cómo allí fue llevar la música a ese mundo árabe? ¿Cómo fue llevar el flamenco para en- allá? Eso, mira, yo es que puse un anuncio en el periódico para dar clases de guitarra y eso. Ah, pusiste un anuncio. Sí, cuando todavía se podían poner anuncios en el periódico, ahora ya, Claro, ahora ya no. de por Ahora ya todo internet, es online. claro, claro. Y entonces me contactó la muchacha esta, Nesma, una Sí, bailarina oriental, y ella tenía la idea de hacer una fusión con la música árabe, porque decía que habían estado mucho tiempo los árabes aquí en España, que tiene que haber una correlación, ¿no? Con la música, en fin, que me trajo unos discos, vino aquí con el marido, y yo pues probé un poco con la guitarra, ¿no? Había sí. temas que la verdad estaban en el tono frigio, ¿no? En el modo frigio, en tono de taranta, me acuerdo que había algunos y eso. Y coincidían con muchos ritmos de aquí, ¿no? Con el 4x4, había de 3x4, después había otros de 5x8 y 7x8 que eran más Más complicadillos, pero bueno, complicado, ¿no? Uf, también se podía sacar algo, ¿no? claro. Y entonces ella, pues sí, me dejó los discos y me dijo, tú estudiatelo y si ves que se puede sacar algún provecho y tal, pues se graba y ya está. Y así lo hicimos. Yo le grabé una maqueta, estuve un tiempo estudiándomelo, a ella le pareció bien, buscamos un estudio y se grabaron y nada, nos fuimos. Llamé a Eva Durán también, a la cantadora, que grabó un par de cosas también.
y nos fuimos de gira por Egipto y después estuvimos en Francia también. Joder. No, Un menuda. espectáculo muy bonito también, ¿no? Una experiencia muy buena. Has estado en algunos sitios nada más. Joder. Sí, sí, Has sí, viajado mucho, la verdad. Y también sí. aparte, estoy viendo que tocas con la orquesta de Radio Televisión Española nada más en la Noche de Blanco. Noche en ¿Qué Blanco. significó para ti un guitarrista flamenco estar con una sinfónica? Pues, hombre, yo ya había tocado con la orquesta, bueno, con Manolo Sanlúcar, ¿no? Sí, Con una claro. orquesta. Pero esto fue porque el alcalde de Madrid, Ruiz Gallardón, eh, Gallardón, me acuerdo, claro. los veranos, él hacía una cosa que se llamaba la Noche en Blanco, que eso ha desaparecido. Y era una cosa muy, muy buena porque en todos los espectáculos la gente, el público entraba gratis, incluso en los museos entraba gratis, había algunos bares incluso que daban las copas gratis y tal, ¿no? Sí, Y entonces a mí me avisaron del ayuntamiento para tocar en los temas de las bandas sonoras de Pedro Almodóvar. anda, Que, como tú sabes, Pedro Almodóvar siempre ha trabajado con el mismo músico, que era Alberto Iglesias, el que le componía todas. Sí, todas las bandas sonoras a él, ¿no? Y entonces había muchas cosas de flamenco. Había intervenido ahí Estrella Morente, claro. Vicente Amigo había tocado también, y fue precisamente uno de los temas. Yo toqué 3 temas ahí. Uno con un saxo, otro no me acuerdo, y el principal, digamos, o el más difícil era el que había tocado Vicente, que me lo tuve que sacar de oído, porque ahí no había ni papel, ni tablatura, ni nada, Ni ¿no? nada. Y nada, recuerdo que la orquesta ensayaba en el Teatro Monumental, aquí en Madrid, y nada, fuimos a los ensayos y ocurrió una anécdota. Resulta que tocando el tema, Sí, llegaba un momento que me atrancaba, y lo malo era que no podía seguir, porque muchas veces nos equivocamos, nos quedamos en blanco, pero te puedes enganchar en el sitio. Pues ahí no, ahí me quedaba en blanco y ya no sabía engancharme en el sitio, y ya pues terminaba. Y no se paraba nadie, claro, todo el mundo seguía. No veas la fatiga, como dicen los argentinos, un cagazo de pero salir qué de agua. miedo. Y no te sudando, ¿no? Pues figúrate, en pero bueno, menos mal que fue en el ensayo O sea, te general. pasó en el ensayo. Sí, eso fue en el ensayo. Y claro, yo rezando en mi casa, en el pasaje ese donde me equivocaba, pues venga a machacármelo, machacármelo. Y gracias a Dios, pues salió bien en el espectáculo. Ya, Sí, ya cuando se fue en la el, presentación oficial, ¿no? claro, exactamente. Y ya me acuerdo que el Alberto Iglesias, ya el tío me dio la mano allí y me dice, no vea el miedo. No, no. Dice, yo estaba cagado, dice, viendo que te quedabas parado y que no Que hacías no nada. seguías. Imagínate yo el cagazo que tenía, yo también, ¿no? No, Pero gracias a Dios salió bien al final. pero eso son situaciones que dices que te quedas en blanco y ya no sabes seguir y dices, y sabes lo que pasa, que a mí me pasa, que cuando estoy a lo mejor haciendo una falseta, ¿no? Y yo sé que hay un punto que me equivoco siempre. Cuando va a llegar a ese punto, es un agobio, un martirio, porque dices, coño, me voy a equivocar otra vez, ¿no? Sí, No, 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 sí, no, son situaciones que lo pasa fatal, lo pasa uno muy mal. qué miedo. También se me ha olvidado, Jero, decirte que toqué también unos años con Serranito, con el maestro Víctor Monge Serranito. Claro, te lo iba a preguntar yo ahora, te lo iba a Pedazo- preguntar yo ahora, Mira, no se me iba a olvidar, adelantado yo, ¿no? no se me iba a olvidar porque eso es importantísimo también. Sí, 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 ¿cuántos sí. años tuviste con Serranito? Pues con Serranito me tiré por lo menos 5 o 6 años, Sí, hasta que él se retiró, le hicieron un homenaje y ya se retiró, pero Serranito es un pilar de la guitarra moderna. totalmente. O sea, un pedazo de músico, de guitarrista, y vamos, ha hecho muchísimo por el flamenco, ¿no? Sí, eso. Pues vaya trayectoria. Y después de tantos años de carrera, Rafa, Sí, dime. no, no, perdona, que me iba a decir. No, que me he acordado también que estuve con María Jiménez, que eso tampoco lo he comentado, ¿no? Que era
con María Jiménez, una gran artista, como todo el mundo sabe. Sí, Y claro. era con la artista que yo más he trabajado. Si el año tiene, Sí, María sí, Jiménez. sí, si el año, Jero, si el año tiene 365 días, esta mujer podía trabajar 320 fácil. Hacíamos la campaña de verano, todas las galas de verano que se hacían, pero es que después en invierno nos íbamos al norte, Joder, por la parte de qué Galicia, Asturias, alegría. el País Vasco, o sea, no paraba, ¿Y era cuánto diario. tiempo estuviste con María Jiménez? Con María como 3 años, así calculo yo. Joder. ¿Ibas en más Y guitarrista o ibas tú solo? iba yo solo, porque resulta que ya llegó un momento en que María no podía tirar ella sola del espectáculo, claro, Claro, trabajaba a diario, y entonces metió un espectáculo flamenco. También metió al Guito, al bailador, vaya. y a Ramón el portugués, Uf, no veas, vaya que yo dos. los acompañaba también a ellos, claro, hacíamos nuestra parte de flamenco y después la parte de María, Claro. con los demás músicos y eso, que por cierto, estuvo en 3 o 4 galas, vino Pepe de Lucía A también, cantar también, joder, qué bien. a cantar también porque falló Ramón el portugués, que para descanse, que el pobre ha muerto hace poco. Hace poco. Sí, por problemillas de salud que Sí, tuvo y tal, pues llamaron a Pepe de Lucía y recuerdo que también, imagínate, el pedazo de artista, ¿no? Como todo el mundo sabe. sí. Nos contaba muchas, le preguntábamos muchas anécdotas, muchas Como cosas de Paco, ¿no? Paco. Claro. Y nos contaba el tío que es que los dos empezaron tocando la guitarra y que competían picando los dos. ¿Ah, sí? Uf, Sí, es que por lo visto tocaba muy bien también Pepe. joder, Sí, para sí, es que que lo veas. dejó después, lo dejó el de este por el cante, pero que al principio era, el tío tocaba mucho, tocaba muy Sí, bien. Imagínate, para competir con Paco picando, imagínate. que ser, ¿no? Eso no es que... Pero lo que pasa es que con Paco no se puede competir, Ya, la verdad. Y sí, me recuerda, Rafa, a... Lo de María Jiménez, ¿sabes? Me recuerda mucho a, que en paz descanse también mi padrino Enrique Merchó, ah, que el espectáculo que hacía la Rocío Jurado, que llevaba un show en medio de media hora de flamenco que lo dirigía Enrique Merchó. Y era el- ese un formato parecido como lo que tú hacías con María, me estoy entendiendo yo, ¿no? sí, 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 claro. Ella, Rocío también metió el El espectáculo flamenco en con... medio de todas las coplas que hacía y todo eso. Me imagino que era Lo parecido. que pasa que Rocío cantaba ahí y sin embargo María no. María creo que hacía algún bailecillo Ah, con el vale. este, una pinceladilla hacía con el guito y eso, pero vamos, casi nada, ¿no? Sí. Y entonces, después de tantos años de carrera, ¿qué sigue emocionándote subirte en un escenario? Bueno, ya estoy jubilado ya Sí, y entonces yo me dedico más bien a las clases. Tengo un pequeño estudio aquí en casa y eso. sí, Y de trabajar así, creo que la última vez hará 2 o 3 meses, porque me llama mi amigo David Tavares, sí. eh, Brasileño. que- Un saludo sí, para David Tavares también. gran músico, Gran gran músico. guitarrista y gran compositor, ¿eh? Sí, Y excelente persona. Y con él, pues, hemos hecho algunos vídeos tocamos La vida breve en uno, no sé si la has visto por sí lo ahí, he ahí está visto. En colgado en YouTube. internet, En y YouTube. unas bulerías que tiene él preciosas, Muy que yo la bonita. acompaño a mí. Y bueno, pues él hace muchas cosas de estas de amenización, que se llama, ¿no? Sí. Vienen grupos de extranjeros y eso, a lo mejor le dan un cóctel o una cena y bueno, pues amenizamos con guitarra y es lo poco que hago, ¿no? Sí, Últimamente. pero estás más enfocado, pues, yo lo sé, por las clases, porque de hecho, hay una saga también de alumnos que estás preparando así jóvenes que tienen futuro y la verdad es muy bueno que la gente lo sepa, ¿no? Que hay unos niños jóvenes por ahí, muy jovencitos, que están Sí, pegando fuerte y que tú muy fuerte. le estás poniendo la mano en condiciones, como digo yo, ¿no? Uno de ellos es primo del Tomatito, es familia del Tomatito, no sé si es primo lejano de él. Sí, Está en Almería, damos clases online. exacto. Y el otro es el Boquerón Flamenco, que se El llama, un Juanito, chaval muy claro, joven, Juanito, Juanito, que ha comprado tus cursos, por cierto. exactamente. Y bueno, es un chaval también con mucho talento, ¿no? Sí, Para sí, tocar, sí. con 13 años toca ya muy bien. Ya te mandaré alguno más por ahí, maestro. Bueno, muchas Que gracias, hay Jero. por ahí alguno que ya sabes que a mí me gusta que para que los pongas bien de las manos, que yo sé que a mí me pusiste tú muy bien de las manos. Yo estaba, acuérdate, los arpegios los traía yo,
más, Sí, más raros que no veas y ya me pusiste la mano bastante bien. Y pues, ¿cuántos años llevamos ya? joder, pues, me acuerdo que viniste, Bastantes. que te, que te habló de mí Manolo Díaz, el Manuel Díaz, guitarrero, Francisco Manuel Díaz, que es Manuel el Díaz, decano de los luthieres de Granada, que queda allá. de Granada, así, un gran amigo. Yo estaba todo el día allí metido en la Cuesta Gómez, en su Yo guitarrería, con Pepe igual. López, José Ferrer. Tú ibas mucho Yo, también yo, por ahí. yo iba igual, ya había más veces que Manolo me decía, no tienes que irte a tu casa a comer. Y yo le decía, no, Manuel, pero es que aquí aprendo cosas. Y dice, Y una persona entrañable, un sí, amigo del alma, ¿no? De toda la vida. sí, Francisco Grandísima Manuel persona. Díaz, que por cierto, me gustaría hacerle, me estoy enfocando en nuestra gente de Granada, porque es que en Granada tenemos unos artistas increíbles, ¿verdad? O sea, y por Sí, la eso, verdad que la nueva jornada de guitarristas que están saliendo allí en Granada, muy buena, ¿eh? Muy una buena, de mención, ¿no? sí. Y Este Miguel Ángel Cortés me encanta Miguel como Ángel compadre. Cortés, Paquito Eh, Cortés ahora ha estado en las minas y el que ha ganado el premio de las minas del Cante lo acompañó Paquito Cortés. Sí, el sí, sí, Paquito, otro gran su guitarrista, hermano ¿no? Paco Cortés lo ha acompañado al que ha ganado el premio del Cante de las minas este año. O sea, Y después el Juan Nieto Habichuela, Juan este también, Nieto, Álvaro Martinete, es que pero Martínez, muchísimos, eh, muchísimos. hay muchos. ¿Cómo se llama el otro? Félix, algo de Félix, no recuerdo. Sí, ¿Cómo es? José Pero, Fermín, José Fermín. José Fermín, No, es que otro, hay otro que he muchísimos. dicho. Hay una Y, saga de y, guitarristas en Granada que no veas. y Jero, el que no ha pisado o ha pisado poco Granada, que vive en Alemania, ¿qué me dices de don Rafael Cortés? Es que El Rafael, bicharraco. Por cierto que yo me saco muchas cosas de él, de Rafael Cortés, porque hace unos estudios preciosos, ¿no? Es un pedazo de guitarrista, como todo el mundo sabe, ¿no? Y yo me saco muchas cosas de él para ponerlas a los alumnos y ponérmelas para mí mismo también, de Rafael Cortés. de Rafael Cortés, sí, señor. Es Un que guitarrista que admiro muchísimo, sí. sí, Rafael Cortés. El otro día le hice la entrevista y ya la viste y es lo que dice él, ¿no? Lo que pasa que él está en Alemania y como que está Sí, un poco a su bola y como, ¿no? sí, yo la verdad que no entiendo cómo ese hombre de la manera que toca no está tan reconocido, pero bueno, es lo que él dice, en Alemania no le falta el trabajo No, y no tiene que darle cuenta a nadie y eso, y exactamente. bueno, él vive feliz así, sacando sus cosas allí, en fin, Sí, pero tiene, es una tiene cosas que maravilla, saca cosas muy como- bonitas, como dices, ¿sí? sí, sí. Estudios, técnicas y cosas de técnica muy buenas. Técnicas de falseta, vamos, yo te digo que me saco muchas cosas de él. Sí, Sí, pues. sí. Y entonces, ya llegado a este punto, Rafa, ¿qué consejo le daría hoy a los jóvenes, a los que empiezan con la guitarra flamenca, que quieren un camino profesional así, como el tuyo o parecido al tuyo? ¿Qué consejo les darías? Hombre, pues mira, para dedicarte a la guitarra, que ya sabemos todos que es una profesión muy difícil, muy sacrificada, pues tener mucha disciplina, lo primero, y afición, que te guste mucho, Claro, y no vale de nada que te hinches un día y te revientes tocando y después te quedes 7 o 8 días sin coger la guitarra. exacto. Tampoco te voy a decir que estudies 12 horas porque he visto casos de gente que ha empezado a estudiar 12 horas y han terminado cogiendo moscas por ahí, Claro, porque eso lo podía hacer Paco de Lucía, que era un atleta y era un privilegiado para eso y además estudió de muy jovencito, ¿no? Pero en fin, yo creo que estudiando 6 horas repartidas entre la mañana y la tarde es suficiente, ¿no? sí. Concentrado, ¿no? No viendo la televisión ni el ordenador, pero vamos, así yo creo que se puede Estamos llegar hablando, lejos. claro, para dedicarse de lleno a la guitarra hay que echarle horas, pero no abusar, es lo que dicen, ¿no? Porque luego hay Exactamente, porque lesiones, ¿no? También. exactamente. Hay gente que te coge y te pone y te revientas tocando y tal, y después dejas de tocar y entonces, claro, pierdes el pulso. Tú te quieres poner al mismo nivel que estabas tocando hace 5 días y No. es cuando viene ya la lesión, claro, eso Claro, no yo, puedo hacer. yo, yo también le digo en referencia por ti también, porque al ser tú mi maestro, ¿no? A los alumnos yo les digo,
no vale de nada que te tire un día 8 horas y que te revientes y que luego 2 días no coges la guitarra. No te sirve. Es mejor coger la guitarra incluso 3 horas nada más, pero 3 horas todos los días, ¿no? Eso lo decía Manolo Sanlúcar, lo Ah, lo decía decía. claramente, sí, lo decía. Dice, hay que tocar diariamente, hay que coger la guitarra todos los Un días, ratito aunque sea. aunque sea un ratito, pero no perder el pulso ese, ¿no? De las cuerdas y tal, ¿no? Claro. Aunque tú creas que no tienes tiempo, pues media hora tiene todo el mundo, ¿no? Para cogerlo, un cuarto de hora. Exactamente. Exactamente. Y eso me acuerdo que siempre lo decía él, ¿no? Pues la verdad ha sido es un placer escucharte, Rafa, toda esta trayectoria tuya, nos hemos empapado, yo por lo menos me he empapado de una trayectoria increíble, la verdad, como guitarrista, porque la fortuna de estar con tanta gente de la élite del flamenco, y tú, por supuesto, también eres de la élite del flamenco, por eso has estado con ellos, ¿no? Pues ha sido un placer tenerte aquí, Rafa, ver tu trayectoria, que la gente la conozca. Aquí abajo dejaré, si me das permiso, dejaré el enlace para que vayan a tu canal, para que te vean por ahí también, incluso Claro, tu por Facebook, supuesto. para, por si quieren hablar contigo a alguien o dar algunas clases, lo que sea, ¿no? Porque la verdad, una trayectoria así con un artista de Granada y que haya llevado nuestra tierra por tantos sitios, pues es un orgullo, ¿no? La verdad. Sí, muchas gracias y muy agradecido, Jero, por la No, yo, oportunidad que me has yo te dado, ¿no? necesitaba, Rafa, hacer esta entrevista también, se lo decía el otro día a Rafael Cortés. Digo, yo necesito hacer una entrevista a Rafael Morales, porque es una institución en la guitarra de las de Granada, de toda la vida, de la historia de Granada. O sea, no puede ser que Rafael Morales no tenga una entrevista. Pues muchas gracias, te lo agradezco muchísimo, Jero. No, muchas gracias a ti porque te he quitado una hora de tu tiempo. Mi hombre, imagínate, ya sabes que, vamos, contigo lo que sea, ¿no? Muchas gracias, Rafa, por estar aquí en la entrevista y espero que la gente vea el artista que tenemos en Granada, de la historia de la guitarra de Granada, que era uno de los grandes guitarristas que ha dado Granada. Y sigue Pues muchas dando, por gracias. supuesto, claro. Que siga dando guerra mucho tiempo. Sí, yo cojo la guitarra todos los días, fíjate. Claro. Ya a ¿Y mi edad, mis 74 años, yo sigo cuántos años? cogiendo la ¿Cuántos guitarra años? un poco, 74. Ah, 74. Yo que creía que tenía 71. Bueno, estoy Sí, equivocado. bueno, los años pasan. Los años pasan. Y yo tengo ya también cabeza. Una vez, ¿no? Pero Pero que pasan, son 74 tacos ya y claro, aunque yo me conservo bien, bueno, de salud, gracias a sí, Dios, se te estoy ve bien muy y eso. bien. Sí, No es lo mismo que claro. cuando era jovencillo, ¿no? No, es normal, La energía y todo pero eso, pues yo puedo declarar y lo firmo ahora mismo que, porque soy tu alumno, y puedo decir que ya me gustaría tocar como tú, con 74. O sea, sí, o sea, tienes una técnica, Rafa, increíble también. O sea, tus picados, tus arpegios, tu alzapúa, tus ragueos. O sea, pues te digo que tengamos mucho Rafael Morales para mucho rato. Y muchas gracias, maestro, por estar aquí conmigo y con nosotros, con todos los suscriptores de mi canal. Y, y nada, pues esperemos que si tienes tiempo en otra ocasión, pues tengamos otra charla, si te por parece. supuesto, sí, sí, sí. Y nada, un saludo a todos los suscriptores, que sé que tienes un montón. Sí, Y, gracias a Dios y estoy muy contento también. y un abrazo, Jero, Muchas enorme. gracias, Rafa. Un abrazo muy fuerte.